Bien, muchas novedades en lo que tiene que ver con los precios, el nuevo dato de inflación en la ciudad de Buenos Aires que conocimos en las últimas horas, el día de ayer, 6,5% en el mes de abril y un dato preocupante, la más alta en los últimos 14 años. Para hablar de todos estos temas, Julián Guarino está aquí con nosotros como todos los días. Hola, Julián. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, tenemos que hablar de una inflación que obviamente que preocupa, ¿no? Lo habíamos anticipado, había algunos indicadores, consultoras privadas que habían arrojado una inflación para el mes de abril del 7%, la de la ciudad termina dando 6,5%, es más representativa la de la ciudad porque tiene mayor capacidad de relevamiento de precios y por ende habría que hacerle caso entre las de las consultoras y la de la ciudad, hay que quedarse con esta. Hay que esperar también que San Luis dé a conocer su indicador, mientras esperamos lo que es el índice del INDEC, que en principio estaría dentro de 2 meses aproximadamente. Algunas variables que me parecen importantes para señalar. Primero, como vos decías, es la inflación más alta de los últimos 14 años. Vos te encontrás con alguien, con algún amigo que viene de otro país y te pregunta, bueno, ¿cuánto es la inflación en la Argentina? Vos le decís 6,5%. ¿Que al año? No, en abril. Entonces, claro, la verdad que genera mucho impacto porque incluso Brasil está tratando de bajar su inflación hoy en el orden del 10% anual, ¿no? Es decir, para tomar una magnitud de lo que es el alza de los precios en la Argentina. Tiene realmente dimensiones muy importantes. Ahora, ¿qué dice el gobierno? Porque obviamente los micrófonos se le arriman al ministro de Hacienda y también al presidente del Banco Central, toda vez que son ellos los responsables de lo que estamos viendo en la góndola. Por un lado, lo que dicen es, bueno, a ver, de este número de inflación, de este 6,5% que arroja en lo que va del año prácticamente 20%, de este 6,5%, una parte muy importante, dice casi 70% de lo que está marcando el índice de abril, tiene que ver con lo que se llaman ajustes de una sola vez. Esto es servicios como el transporte, como el agua, como el gas natural, en algún caso un remanente de lo que fue el ajuste en el servicio de energía eléctrica. Esto de alguna manera ha arrastrado el índice hacia arriba, ¿no? Y está dando, al menos calculan en el gobierno, 4 puntos de estos 6,5 tienen que ver con esto, con el ajuste que tuvieron los servicios públicos puntualmente, que en principio también sostienen en el gobierno, se tendrían que dar de una sola vez. Es decir, que a partir del mes que viene esos 4 puntos habría que restarlos en lo que es un índice de inflación que siempre obviamente tiene cierta inercia y que hasta ahora no ha dado demasiados visos de que vaya a bajar. Ahora, si el gobierno dice, bueno, esto tiene que ver con estos ajustes tarifarios y yo no voy a anunciar nuevos ajustes, se supone que la inflación tendría que bajar violentamente, dramáticamente, como dice el gobierno, a un índice que tendría que arrojar algo así como 2%. ¿Va a pasar eso? Yo te diría no. ¿Por qué? Porque en economía existe algo que se llama aumentos de segunda ronda. Esto es, cómo le impacta a determinadas industrias lo que es el ajuste tarifario y cómo eso después termina llegando a los precios. Eso no se da en forma instantánea. Es decir, muchas veces las industrias terminan pagando una factura más cara recién este mes y probablemente lo trasladen a los precios recién el mes que viene. Es decir, vos tendrías una especie de efecto residual, lo que queda de esa suba de tarifas que se va a manifestar no directamente en lo que es el índice, es decir, te sube la luz, el agua, el gas. No, se va a manifestar en el precio, por ejemplo, de los alimentos. Pero Julián, vos hablas de los servicios básicos, ¿no? Yo entiendo que te referís al gas, la luz, ¿no? Que de todos modos Aranguren no sé si nos dijo que faltaba todavía alguno más para la segunda mitad del año, si no me equivoco. Pero, por ejemplo, la nafta, en muchos casos y para muchos productos, es un servicio básico, digamos, o algo anterior. Y la nafta va a seguir aumentando. La nafta, sí. De hecho, acá en nuestro programa hemos anticipado que va a subir 2 veces más en el año. De alguna manera, esto es información que ha dado el propio ministro de Energía, Aranguren, a empresarios en algunas reuniones privadas. Y el dato allí es que no solo el combustible, sino también puede haber otro ajuste en los servicios de energía eléctrica hacia fin de año. Pero se está manejando esto, yo te diría más, con una mirada en lo que son las elecciones del año próximo. Es decir, no se quieren comunicar nuevos aumentos hasta tanto no esté un poco más acotada lo que es el alza de los precios, hasta que empiece a bajar un poquito este índice. Es decir, perdón, Julián, que ahora lo que tenemos que esperar, más allá que a Marcos Peña le duelan los tarifazos, como a todo el mundo, por supuesto, esto es lo que contábamos recién en el graph, es que vamos a tener más aumento en la mercadería. Probablemente ¿Cuándo? ¿Ahora en mayo, en junio, en julio o en todos estos meses que te mencioné? No, en los próximos meses probablemente haya más aumentos, sobre todo en el tema de alimentos. ¿El gobierno en qué confía? La verdad que confía en que el consumo se vaya reduciendo, lamentablemente, ¿no? Pero esta es un poco la fórmula que de alguna manera han dejado trascender, es decir, que se recorte el consumo, eso va a hacer que se aplaquen un poco los precios y como no se van a anunciar nuevos ajustes, por lo menos en el corto plazo, la idea es que todo eso lleve a una caída en los precios de la economía. Yo estaba revisando recién una declaración
declaración que hizo el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, que dijo hace algunos minutos, el mes que viene va a caer brutalmente la inflación. Y a mí me vino a la imagen de un partido de fútbol donde el primer partido lo perdiste 6-0 y el siguiente lo perdés 4-0. Te fue mejor, pero igual lo perdiste. Y me parece que esto habla a las claras de lo que está pasando con algunas declaraciones de funcionarios que dicen, bueno, el mes que viene va a caer brutalmente la inflación. Sí, pero venís de casi un 7%. Claro. Es decir, la verdad que no es el mismo escenario que teníamos hace unos meses. Probablemente el gobierno confía en que vamos a volver a tener el mismo escenario que teníamos hacia fines del año pasado. ¿Ustedes se acuerdan? Una inflación del 2,5%. Bueno, este es el escenario base que está imaginando el gobierno hacia fin de este año. La pregunta que muchos se hacen es, bueno, pero ¿qué pasa con ese núcleo duro? ¿Qué pasa con los alimentos? Con todo aquello que venimos viendo subir a lo largo de los últimos años y donde no se ha acotado. Ahí es donde entra a jugar el presidente del Banco Central. Porque lo que han dicho es subir la tasa de interés, enfriar la economía, sacar los pesos para tratar de alguna manera, de bajar un poco lo que es ese nivel muy duro de inflación que hay en el orden del 2% mensual. Por ahora no ha funcionado y esto está generando algunas fricciones dentro del gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque si vos estás llevando una política adelante que te enfría mucho la economía, quienes están también a cargo de la economía lo que dicen es, a ver, fíjate, porque mirá lo que me estás haciendo, me estás enfriando muchísimo la economía y la verdad que tu método no está dando resultados. Pero esto más allá de que ahora, porque las tasas bajaron creo que medio punto por ciento, sí, ¿no? Testimonial podemos decir. Claro, sí. Digamos, es algo que no presenta diferencia. ¿Cuánto tiempo se puede sostener? ¿Mucho tiempo? ¿Cómo es esto? Bueno, la intención hasta el momento fue no modificarlo. Claro, a ver, digamos, hemos tenido estancamiento económico a lo largo de los últimos 2 o 3 años con algunos capítulos de crecimiento vinculados puntualmente al mercado de la construcción, digamos. Después, si uno saca eso, la realidad es que otros sectores no han experimentado crecimiento, tampoco había caídas bruscas, por lo menos no demasiado importantes. En este caso sí estamos registrando caídas fuertes en el consumo, esto está trayendo que sobre todo la producción industrial, las industrias, las pequeñas y medianas, estén trabajando menos, están vendiendo menos y eso genera inquietud, porque obviamente no es el mismo escenario que se tenía hasta hace algunos meses. Por eso sube mucho la presión y un poco yendo a tu pregunta, la verdad que yo creo que el gobierno está sintiendo esta presión. Hay quienes dicen, bueno, uno puede recuperar la economía de un ajuste, pero en términos políticos un candidato no puede recuperarse de un ajuste. Esto es lo que dice, por ejemplo, Jaime Durán Barba a Mauricio Macri, le dice, mirá, frená con el ajuste porque la economía se puede recuperar, pero vos como candidato, digamos, eventualmente para las elecciones del año próximo, no el presidente, pero sí quienes formen parte de lo que son los candidatos de Cambiemos, del Frente Cambiemos, bueno, lo que de alguna manera están diciendo es no nos quitemos las chances de tener una buena performance el año próximo. Entonces me parece que hay un debate ahí que es un poco político, un poco económico, quizás mucho financiero, porque la gran apuesta del gobierno es a sacar los pesos, es decir, a dejar esa tasa de interés muy arriba, que la verdad que hace mucho ruido. Y de hecho, digamos, hemos tenido un debate muy fuerte a lo largo de los últimos días vinculado con esto, pero por ahora me parece que está privilegiando el Banco Central tener cierta autonomía. Y sobre esto hay una literatura enorme, es decir, ¿el presidente del Banco Central es parte del gobierno o no? Sí, es parte del gobierno. ¿Tiene que hacerle caso al ministro de Economía o no? Bueno, este gobierno lo que dice es que no. Es decir, cada uno decide por separado. El que tiene que invertir, no invierte, por lo tanto no genera empleo y todas las consecuencias que ya sabemos. Es un panorama mucho más complejo. Claro. Bueno, ha dado alguna definición muy particular. Lo van a ver ustedes con unos anteojos, parece, no sé si Terminator o tiene anteojos 3D. O el de la mosca, parece el de la mosca. También, Cíclope dicen también, exactamente. Miren, ahí está la imagen de Sturzenegger, ahí lo ven, ¿ven? Parece Nacho Guano, yo lo veo acá y digo, es Nacho con sus anteojos. Sí, es él. La mirada de Sturzenegger, cambiamos consumo por ahorro, dijo Sturzenegger. Dixit. Bueno, yo voy a hacer empatía con Sturzenegger en este sentido. Me pongo en la piel de él y trato de interpretar las palabras de él. No las defiendo, pero las trato de interpretar. El gobierno está claramente quitándole un poquito de combustible al consumo, está bajando el consumo y lo que dice él de ahorro es que de esta manera, de alguna forma, el gobierno tiene una especie de, yo diría, menor gasto público. Es decir, hasta ahora vos tenías un gobierno que gastaba más y que parte de ese dinero lo utilizaba para cebar la economía, para estimular el consumo. Ahora, ¿qué ha hecho? Dejó de gastar ese dinero, es decir, no lo gasta más. ¿Por qué? Porque no lo tenía y porque terminaba pidiéndoselo prestado al Banco Central. ¿Eso cómo cambia? Y cambia que tenés menos consumo en la economía. Es decir, el ahorro es público, el consumo que cae es privado. ¿Se entiende? Digamos, hay un ahorro que hace el Estado, el consumo que cae es privado, pero en definitiva, según lo entiende el gobierno, esto que generaba inflación tendría que dejar de generarlo ahora en el corto plazo.
es la fórmula que han puesto en marcha. Sí, bueno, sin dudas, es así, digamos, Sí. el que en su casa dejó de consumir no es que dejó de consumir porque se volcó a la modalidad ahorro, sino, en todo caso, el Estado es el que está ahorrando. El Estado es el que está ahorrando. Y en realidad, bueno, yo te diría que está cada dejando de ciudadano gastar dejando de demasiado, todavía ni consumir. siquiera hay un ahorro, Sí, claro, digamos, ¿no? claro. Todavía debe el Estado. Cuando le cierran las cuentas a fin de año, todavía no tiene para pagar. Bueno, tenemos más frases de las últimas horas. El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Pratgay, que ha dicho, dejando de chorear, y nos hace acordar a todos rápidamente, ¿no? Obvio. Al dejar de robar 2 años hace tanto tiempo. Bueno, dejando de chorear, vamos a bajar el déficit fiscal. Sí, yo no sé si a Pratgay Leyó el libro de Barrio Nuevo, ¿no? Yo creo- Además le subió la apuesta, porque las- Barrio Nuevo dijo, hay que Sí. dejar de robar. Y él le mandó el chorear. Las ¿no es obras, cierto? las obras completas de Barrio Nuevo, yo creo que están en la mesita de luz de Aparte, Pratgay. Barrio Nuevo dijo por 2 años. Pero yo ¿no? creo que estas frases realmente están estudiadas porque Igual no lo frase hicieron, en completa aquella es- oportunidad no dejaron de robar. No, hay una frase que es completa que es dejando de chorear, dejando de regalarle al que no lo necesita y poniendo la economía en marcha vamos a bajar el déficit fiscal. Sí. Tiene un componente que es realmente... Y la que foto de la copa es maliciosa porque no lo dijo brindando, lo Sí, dijo con cara de... y aparte está tomando de algo que es dolor. verde que no sabemos bien qué es, que puede Además, ser la pócima. kriptonita. Bueno, kriptonita líquida. Bueno, a ver... No, a ver, esto está claro, ¿no? Está haciendo referencia, obviamente, a... Siempre, digamos, el gobierno se está manejando en términos de déficit fiscal, que es la cuenta que le pasa, por ejemplo, el presidente del Banco Central. Le dice, mira, yo tengo que tener la tasa de interés allá arriba porque vos estás gastando más de lo que tenés. En rigor, este gobierno no es que está gastando... Bueno, en rigor sí, digamos, sigue gastando más de lo que tiene. Digamos, todavía, en términos relativos, es un poquito más bajo que el gobierno anterior, pero todavía siguen exigiendo. Y en ningún caso el gobierno ha dicho, bueno, voy a ahorrar. De hecho, todas las medidas que ha anunciado hasta ahora, gran parte son para desembolsar más dinero, y obviamente esto va a abultar lo que es el déficit hacia fin de año. Razón por la cual se están tirando de alguna manera, yo diría, frases... No sé, no se regalan rosas, pero de alguna forma están tratando de compensar un poquito lo que es este enfrentamiento, Sí. ¿no? Esa es la intención que tiene el ministro de Hacienda.